¿Qué hacemos ante la pandemia mundial? ¿Cómo enfrentamos estos temores que nos llenan por tanta información y tan variada que escuchamos? ¿Cómo respondemos ante esta serie de estímulos que nos están llegando porque nos llegan de distintos lados, a través de internet, a través de la televisión, a través del radio, a través de mensajes de WhatsApp, en fin, un montón de cosas? ¿Cómo enfrentamos eso? Buenos días, mis queridos hermanos. Les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Este asunto que estamos viviendo ahora, esta pandemia, nos hace reaccionar de diferentes maneras. Reaccionamos preocupados, reaccionamos ansiosos, tenemos pánico, hacemos preguntas, en fin, tratamos de resolverlo, tratamos de atender el problema, aunque no sabemos exactamente cómo, y entonces buscamos respuestas, buscamos personas que nos puedan decir cómo resolverlo. Los gobiernos, algunos están cerrando sus fronteras, están cancelando, otras personas están cancelando sus eventos masivos, les están poniendo los juegos de fútbol a puerta cerrada, se cancelan eventos de donde las personas puedan llegar en multitudes, a conciertos, al cine, en fin, toda esta cosa que se hace para detener el problema. Sin embargo, el asunto es que no sabemos exactamente cómo enfrentarlo o cómo resolverlo. Entonces estamos como desarmados, ¿no? Como inermes, escuchando los consejos de los especialistas y tratando de atender la situación. Es interesante cómo están reaccionando, insisto, los gobiernos están preocupados, y un factor que está, me parece que alarmando más, es el factor económico, porque se está frenando la economía. Ya por ejemplo en México, en nuestro país, pues ya pegó en el aspecto del tipo de cambio. El peso se disparó, se había mantenido por ahí por los 19 y tantos, ahora ya llegamos a los 22 y tantos. En fin, esta situación de la economía, claro, hay otros factores como el asunto de la producción petrolera, de la OPEP y otras cosas allí, pero el asunto de la emergencia mundial es un factor que afecta a la economía en nuestro país y seguramente la está afectando en otros tantos países. Pero esta sí que es una grande preocupación. Y aparte de la salud, me parece que la gran preocupación es qué va a pasar con nuestra economía. Y la tendencia dice que la economía se va a frenar, o sea, la actividad económica se va a detener un poco, si no es que en algunos lugares se detiene más. Y entonces, pues, hay que resolver el asunto del dinero, ¿verdad? Porque no podemos vivir sin él. Tenemos que generarlo y tenemos que buscar que haya este recurso para satisfacer las necesidades, en fin, todas estas cosas que estamos viviendo. Y junto con esa preocupación en el aspecto económico, y sí me parece que también hay una preocupación en la cuestión de la salud. Los gobiernos no quieren que la gente se muera, pero creo que en el fondo
hay más preocupación por el aspecto económico que por el aspecto humano. Y esto tiene que moverse, ¿no? Esto tiene que arreglarse, porque no podemos quedarnos en nuestras casas todo el tiempo sin salir a trabajar y a generar riqueza. Entonces, los, los gobiernos, los expertos, los técnicos, los especialistas están buscando la forma de resolver esta situación. Y me recordó este evento o esta situación, el clamor de un viejo profeta, el profeta Amós. Amós en su capítulo 5 dice así: les hice estar a diente limpio, pero no se volvieron a mí. Les hice llover en una ciudad y en otra ciudad no llovió, pero no se volvieron a mí. Les hice tener grandes momentos de sequía, pero no se volvieron a mí. Llegó la hambruna, pero no se volvieron a mí. Sus hijos se murieron, pero no se volvieron a mí. Y entonces una y otra vez el profeta Amós exhorta a su pueblo a regresar a Dios, a volverse a Dios, a ver entre todas las calamidades la mano portentosa de Dios que sostiene el mundo y que sostiene nuestras vidas, que sostiene la economía del mundo. Dios que está atrás de todo esto, pero que no nos regresamos o no volvemos nuestra vista a Él. Así, de una forma muy burda, pero muy directa, lo plantea este viejo profeta que tuvo su ministerio por allá del 750 en el siglo VIII antes de Cristo. Estos grandes hombres de la edad de oro de la profecía hebrea, y él está clamando para que la gente entienda quién está atrás de todos estos eventos y qué es el fondo de la actitud o cuál es la actitud que necesitamos tener. Y es bien cierto que nos preocupa la economía, y eso está bien, tiene su valor. Es bien cierto que nos preocupa generar riqueza o dinero, y está bien, eso tiene su valor. Y es cierto que hay que detener la enfermedad porque personas pueden morir, y eso tiene su valor. Pero ¿sabes una cosa? Hay una pandemia, me parece que más grande. Y ante esa, creo que hay pocas personas que están actuando. Y la mayoría de las personas en el mundo ni siquiera se dan cuenta de esa pandemia, de esa enfermedad que carcome no solamente el alma, no solamente el cuerpo, no solamente los pulmones y las vías respiratorias, sino que carcome el alma y carcome la conciencia. Esa pandemia se llama rebeldía contra Dios. Esa pandemia se llama ignorar a Dios. Esa pandemia se llama resistirse a someterse a Dios. Esa pandemia se llama romper relaciones con Dios. Y por eso Dios, por medio de su profeta, el profeta Amós, le decía a su pueblo: tienen que regresar a mí. Tienen que regresar a mí. Porque todas estas situaciones que está viviendo el mundo, y no solamente ahora, tenemos que decirlo, no solamente ahora, sino todos los días, en todos los eventos, en todas las situaciones, tenemos que regresar a Dios.
y ser conscientes de que atrás de un evento, llámese como se llame, llámese enfermedad, llámese una tragedia, llámese el dolor o llámese la bonanza, el éxito, los grandes logros, atrás de eso está la mano de Dios, sosteniendo nuestras vidas, sosteniendo el mundo. Así es que, ¿qué tal si hacemos un examen de conciencia? ¿En qué tanto nos estamos conectando con Dios? Y no solamente por espanto, porque no quiero que me toquen los virus. No. Sino que volvamos a Dios por convicción de que eso es la razón de que tú y yo estemos en esta tierra. Conectarnos con Dios, entregarnos a Él, abrirnos a su amor y experimentar cada día su bondadosa mano, su bondadosa compañía. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.